Vamos a indagar sobre el papel del optimismo en los mecanismos de la economía actual. Daremos unas pinceladas sobre la crisis económica, vamos a ver por qué se produce, y otras cuestiones relacionadas. También trataremos de utilizar algún faro en medio de la niebla, mencionando ciertos libros de referencia. Luego estableceremos el paralelismo entre la economía y la psicología positiva. Y finalmente vamos a abordar las claves de la terapia para la economía, resaltando el papel esencial de las expectativas y el optimismo para su correcto funcionamiento, y en nuestro caso para la salida de la crisis. Se unen en el título el optimismo y la economía. Son dos términos conflictivos y negativos y he tenido la osadía de ponerlos juntos. ¿Y por qué me atrevo? Porque soy un hombre primario. Como diría una amiga mía, un hombre primario, pero si eso es una redundancia. El optimista es una persona que tiene mala prensa, tiene una dudosa capacidad de juicio, es una persona de una gran simpleza, que no sabe apreciar las cosas, y no solo está falto de una información adecuada, sino que incluso padece el entumecimiento de la capacidad crítica. Está tan mal visto que incluso dar noticias positivas desde el punto de vista económico es de dudoso gusto. Probablemente está reflejando alguna tendencia inconfesable, quizá de algún partido político, que se empeña en ver cosas positivas cuando bien sabemos que todo es un desastre. Por el contrario, se dice que el pesimista es un optimista bien informado, y su postura se elogia como un síntoma de lucidez, incluso como una muestra de superioridad moral, igual que le pasa al que tiene ira. El pesimista enseguida se viene arriba, pero claro, nunca se autocalificará de pesimista, ni mucho menos, siempre se exhibirá como realista. Veamos el marco conceptual de las crisis económicas. La gran pregunta es ¿por qué se producen las fluctuaciones económicas? ¿Por qué se suceden momentos de auge económico y momentos de depresión? Nos creemos que solo ocurre en estos momentos, pero realmente no es así. Ha ocurrido en toda la historia de la humanidad. Ya en la Biblia se recogía la idea de la alternancia entre los años de vacas gordas y de vacas flacas. Para ello hay muchas explicaciones, pero quiero comentar ahora algo que está en boca de todos. Se trata de las famosas burbujas. De forma sumaria vamos a ver las fases características de una burbuja. En un primer momento se produce una innovación de cualquier tipo, pueden ser los bulbos de los tulipanes en la Holanda del siglo XVII, pueden ser las empresas .com a finales de los 90, o puede ser el sector inmobiliario español o una innovación financiera. Lo cierto es que hay una innovación en un activo sector que reevalúa sus expectativas. A continuación se contagia una euforia. Se populariza o se generaliza el activo sector y enseguida se produce una percepción distorsionada porque el valor de ese sector se va alejando cada vez más de la realidad. Con lo que entramos en una fase de especulación desestabilizante. Ya no funciona adecuadamente la economía. Los mecanismos autocorrectores del mercado llevan normalmente a comprar lo que está barato y vender lo que está caro, pero aquí no funcionan, porque se compra lo caro para venderlo aún más caro. ¿Y qué ocurre con las burbujas? Pues las burbujas económicas son como las burbujas de jabón, que se van hinchando lentamente, pero que se pinchan bruscamente y se produce inevitablemente un estallido. Una vez pinchada la burbuja, hay que restablecer los niveles de expectativas correctos del activo o sector en cuestión y hay que volver a los precios correctos. Todo este fenómeno completamente habitual a lo largo de la historia económica se acompaña siempre de un endeudamiento, sin el cual no sería posible el hinchamiento de la burbuja. Endeudamiento tanto privado, familias o empresas, como público. Por eso, las crisis de burbujas se transmutan siempre en crisis de endeudamiento. Y esta es la razón de que también se vea afectado inevitablemente el sistema financiero y bancario, deviniendo así también en una crisis financiera. El endeudamiento es, por tanto, característico de cualquier burbuja. ¿Qué ocurre cuando esta estalla? Pues que aparecen los popularmente llamados recortes. De alguna forma son inevitables, pues la valoración del precio de los activos vuelve a su nivel correcto tras el crack y hay que desapalancarse. Aquí tenemos unos supuestos de austeridad que mencionaré rápidamente,
Estamos viviendo una dicotomía simplificada entre, por una parte, los países del norte de Europa, capitaneados por Alemania, y por otra, los países del sur. Alemania y sus adláteres del llamado Club Báltico representan la posición dominante que han impuesto en la Unión Europea, pues para eso son los países acreedores, pero que se contrapone a la posición del resto del mundo, que incluso cuenta hoy con el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Podemos ilustrarlos con la fábula de la hormiga y la cigarra, donde la hormiga, previsora y austera, es el norte europeo, de origen luterano, sacrificado, laborioso y austero, incluso impregnado en los valores pesimistas de Schopenhauer, mientras el sur mediterráneo es la alegre cigarra, irresponsable, alejada de los valores del trabajo, el sacrificio y el ahorro, y solo preocupada en buscar el disfrute basado en los principios del hedonismo y el epicureísmo enraizados ya desde la época de la Grecia clásica. Los valores son, por tanto, el consumismo, divertirse y la siesta. La siesta es realmente el prototipo que se pone por ahí fuera en el mundo, donde se dice que los españoles, cuando nos levantamos de la siesta, son siestas tremendas, no miramos ni siquiera el reloj, miramos el calendario. Pero es algo que sabemos que no es así en realidad. Omito extenderme sobre las coordenadas técnicas de la controversia en torno a los recortes, aunque sin necesidad de grandes conocimientos técnicos, hoy la gente común sabe de sobra que la penalización del consumo y la inversión deprime más la actividad y a cambio no logra mejorar el endeudamiento. Tenemos un buen ejemplo del fracaso de esta solución a la alemana con el caso de España, cuya severísima austeridad indiscriminada actual no solo no ha conseguido disminuir la deuda pública, sino que la ha hecho crecer a sus mayores ritmos históricos. Veamos unos faros en medio de la niebla. Son algunos libros, a mi juicio personal, esenciales que nos iluminan la explicación de por qué ocurren estas cosas. Yo citaría este libro de Reinhardt y Rogoff, que ha tenido una gran influencia entre los economistas, cuyo título lo dice todo. Esta vez es distinto. 8 siglos de necedad financiera. Es decir, han hecho un estudio muy sesudo de 8 siglos de la historia de la economía mundial y demuestran cómo esa secuencia se produce siempre. Todo el mundo piensa, esta vez es distinto. No, 8 siglos de necedad financiera. Una persona que ha estudiado especialmente estas cosas, que fue Galbraith, decía que la memoria financiera de la especie humana es más o menos de unos 10 años, y luego se olvida y repite los mismos errores. Galbraith, como anécdota, estudió muy bien la Gran Depresión de los años 30, a la que dedicó varios libros, y decía que observaba que cada 10 años aproximadamente se producía un boom de reventa de sus libros, a medida que iban reapareciendo sucesivas crisis financieras. La gran referencia es naturalmente Minsky, que no fue nada famoso en vida, pero que escribió libros esenciales hoy, como es este del año 82, y sobre todo este del 86, donde realmente analiza con mucha profundidad y de una forma muy relevante cómo la economía es esencialmente desestabilizante y qué ocurre en las crisis. Este es un libro bien conocido, el de Taleb, que escribió antes de la crisis, El cisne negro, el impacto de lo altamente improbable. Es posiblemente uno de los libros que más influencia tienen y es otra referencia. Viene a decir, para los que no lo conozcan, que si cualquiera de nosotros pasara la vida en el hemisferio norte, pensaría que todos los cisnes son blancos. Y esta era la identificación del cisne como blanco. Sin embargo, en Australia se hallaron cisnes negros y su llegada a Londres en el siglo XVII supuso una verdadera convulsión social y científica en su época. Por lo tanto, hoy día se denomina como cisne negro a un evento que tiene unas características determinadas. Son 3, como dice Taleb. Es una rareza y una sorpresa, es decir, nada del pasado podía hacer predecir la ocurrencia de este fenómeno. No había ningún elemento, pero sin embargo tiene un impacto desproporcionadamente grande, un impacto extremo. Y además la característica es que siempre buscamos una predictibilidad retrospectiva y tratamos de buscar una explicación. Por ejemplo, la crisis económica, los economistas no la han sabido predecir, es que el ser humano está poco dotado para predecir, dice Taleb, y describir cosas que son los cisnes negros.
ante un cisne negro, no encuentras ningún elemento de la realidad ni en la estadística que te permita vislumbrar la ocurrencia de este fenómeno. Eso sí, si ocurre, va a ser devastador. Es lo que está pasando ahora, ¿no? Bueno, nos vamos acercando más a la psicología. Un libro de referencia es este. Ya Keynes decía que frente a la racionalidad mental de la economía había elementos no animales, sino anímicos, deberíamos traducir, que explican las cosas de una forma muy diferente. Entonces Akerlof, Premio Nobel de Economía, argumenta en esta dirección y es muy interesante el libro. El propio título nos dice cómo la psicología humana dirige a la economía. Este es un poco el gran resumen del libro. Es decir, al final la economía va conducida y dirigida directamente por la psicología humana porque es quien realmente determina el funcionamiento de los mercados. Este es otro libro que revela el papel clave que para el desarrollo económico tienen los elementos institucionales. Como mero ejemplo, un aspecto institucional muy importante es la corrupción, no solo en el nivel de los dirigentes políticos, sino en el propio funcionamiento del mercado en los diferentes países. La economía y la psicología positiva, como hemos dicho antes. Me gustaría comentar someramente el proceso cognitivo de cómo se percibe la economía por parte de la gente. Lo tradicional es decir simplemente, bueno, existe la realidad exterior, existe la percepción de esa realidad y naturalmente la observamos, con los instrumentos que tenemos, que son las puertas hacia el exterior, que son los 5 sentidos, más el raciocinio que modifica esas percepciones de los sentidos. Y además con instrumentos científicos. En el caso de la economía pueden ser los modelos econométricos, las tablas input-output, etc. Todos ellos ayudados de la tecnología computacional, muy poderosa hoy día, que ayuda mucho a entender los fenómenos. Pero sin embargo, esto no es verdad. Esto encierra distintas falacias. En primer lugar, la realidad exterior no la conocemos. Por tanto, falso. Por otra parte, la percepción es un constructo y por tanto no lo conocemos directamente. Todos sabemos, como nos enseñó ya la vieja psicología de la Gestalt, cómo la percepción directa debe ayudarse de la interpretación de la mente humana. No vemos el mar, vemos solo una capa cromática y repleta de brillos que interpretamos como el mar. Por tanto, no es cierto que esto sea una reproducción fidedigna de esa pretendida realidad exterior. Y además, lo que ocurre es que nuestro conocimiento depende de nuestra actitud. Y lo que vamos a conocer, la percepción de la economía, depende de nuestra actitud. De forma que una persona pesimista va a ver esa realidad en gris, destacando solo algunos colores y algunas formas, etc. Por el contrario, una persona optimista va a percibir otra realidad distinta, con otros destellos, otros colores y otras formas. Lo más característico es que en el caso de la economía se confunden el sujeto observador y el objeto observado, de alguna forma, porque la economía está conformada también por esas percepciones cognitivas que tenemos de ella, como voy a tratar de mostrar. Es decir, hay un feedback claramente donde yo percibo unas cosas de la economía, pero al mismo tiempo, con esa percepción estoy también modificando la propia economía. Por ejemplo, si la percibo en recesión, bajaré preventivamente el consumo, pero eso mismo hará que se profundice aún más la recesión. El pesimista, ¿qué le ocurre? Es una persona inactiva, no hace nada. El pesimista se queja de todos. Detrás del cogote tiene la ley de Murphy, no hace nada porque como todo sale mal, pues sabe perfectamente que para qué va a hacer las cosas. Eso sí, criticará todo y será muy contundente en sus análisis, pero no va a hacer nada. El mejor ejemplo que podíamos ver sería esta imagen de una tarde de domingo, es decir, un señor que analiza todo, ve todas las tertulias, critica todo, lo pone todo a parir, pero desde luego no mueve nada. Él está tomándose su whisky, fumando y tal. Realmente es una caricatura, pero tiene mucho que ver con lo que estamos viendo aquí. Por el contrario, el optimista se moviliza hacia la acción. Os quería comentar cómo hay unos mapas de optimismo con unos índices de la Universidad de Kansas. En él España figura como optimista, pero yo no estoy de acuerdo con esto. Hay este libro importante de Núñez Florencio, cuya tesis es que en España somos especialmente pesimistas.
Se puede ver en el tenebrismo español, el 98, etc. La propia transición, que ahora se ve muy bonita, en aquel momento era un infierno, y al presidente Suárez le hicieron dimitir los propios de su partido. Pero nos olvidamos de estas cosas porque estamos atenazados por el presente. Salida a la crisis, me parece interesante que nos apoyemos en el concepto de resiliencia. Su origen está en la física. La resiliencia es la propiedad de los materiales para recuperar su forma original tras una deformación o torsión. Hoy se utiliza en la psicología positiva para entender la capacidad de recuperación psicológica de personas que han sufrido grandes adversidades en cualquier etapa de la vida, incluso en la infancia. Estas personas no solo son capaces de recuperarse de los infortunios, sino que con frecuencia alcanzan un nivel de fortaleza por encima de los que no han padecido tales traumas. ¿Cuáles son los factores que determinan que las personas alcancen un alto nivel de resiliencia? Según una investigación de Tal Ben-Shahar, de origen israelí, de la Universidad de Harvard, los resilientes tenían en común 4 características esenciales. Primero, se marcaban objetivos de futuro. Segundo, tenían una perspectiva optimista de la vida, por eso son resilientes y pueden salir. Tercero, se identificaban con modelos de éxito. Y cuarto, se centraban en las fortalezas y no en las debilidades. ¿Qué le ocurre a nuestra economía hoy? Pues no, tenemos la tiranía del presente. Estamos obsesionados con lo que pasa con la prima de riesgo este lunes. No vemos otra cosa. Y ya es de la familia la prima de riesgo. 2. El pesimismo como mentalidad. Absoluto, es todo pesimista. Tercero, nos faltan modelos de admiración. No tenemos modelos de admiración. Y cuarto, estamos centrados en las debilidades y no en las fortalezas. Es decir, estamos haciendo lo que yo llamo el zapping en la economía. ¿Qué es hacer zapping? Es ir viendo los canales, ver qué hay, ahí va, qué peli más guay que acabo de encontrar. Voy a ver qué mierdas ponen en los demás canales. Entonces te olvidas de la película maravillosa y te pasas el día viendo todas las porquerías que hay por ahí. Por lo mismo, encuentras algo que te gusta en la economía española, una fortaleza, que las hay muy importantes, y enseguida abandonas esa vista para encontrar todos los demás aspectos negativos en el resto de vistas. Las patologías de la economía. Como en la antigua psicología clínica, hay un predominio de términos negativos, inflación, insolvencia, recesión, etc. Y además aquí todo el mundo entiende de economía, menos el gobierno, como es natural. Y entonces es sorprendente oír hablar a todo el mundo, por ejemplo, sobre el monetarismo, cuando la gente realmente no sabe bien qué es el dinero, cómo se emite, si tiene respaldo metálico como el oro o no, etc. Pero todo el mundo opina y pontifica. La tesis principal que me gustaría sostener es que la economía en general se basa en expectativas. Es esencial. Y se basa también en expectativas autocumplidas o profecías autorrealizadas. Para salir de la crisis, lo primero que nos recomiendan es ver la botella medio llena y no medio vacía. En economía, las profecías y las expectativas son más que meras palabras, son variables que tienen consecuencias reales. ¿La inflación qué es? Simplemente la percepción de que van a subir los precios. No van a subir los precios, pero si la gente cree que van a subir, eso los hace subir. Lo mismo pasa con los mercados, es decir, la cotización telefónica no va a subir, pero si todo el mundo se pone de acuerdo en que va a subir, eso lo hace subir. Cualquier alusión a brotes verdes parece sospechosa. Los expertos dicen que para salir adelante hace falta un cambio de mentalidad. Un emprendedor simplemente es una persona que filtra con el optimismo una serie de datos de la realidad y toma acción. Un pesimista nunca tomará acción. Tengo que comentar cómo las leyes del mercado sobre el precio son esencialmente confianza. Y las propias curvas de demanda y oferta, que no se trata de explicar aquí, porque todos nosotros por cultura sabemos más o menos que relacionan precios y cantidades, solo son la expresión gráfica de las meras expectativas de cómo reaccionarán ante modificaciones hipotéticas de los precios y las cantidades. La curva de demanda se basa en unos supuestos de confianza y expectativas. Si cambian las expectativas, cambia la curva. ¿Por qué es importante el precio? Porque el precio es todo. Es de lo que vivimos. ¿Por qué? Porque el precio es el mercado, es la curva de demanda, pero al precio le vamos cambiando el nombre y así el salario es el precio del trabajo, el tipo de interés es el precio del dinero,
el tipo de cambio es el precio de una moneda, etc. Todos son precios. También el precio determina la distribución de la renta y la asignación de los recursos de una economía, es decir, lo es todo. Por lo tanto, la esencia, el corazón del funcionamiento de la economía, está relacionado con las expectativas, con la confianza, con el optimismo. Los índices de confianza o clima, tan útiles en la predicción de la coyuntura económica en el corto plazo, se basan precisamente en la confianza de los distintos agentes económicos, consumidores, inversores, empresarios, etc., siguiendo la metodología de George Katona, obteniendo los saldos entre optimistas y pesimistas. Una vez más se demuestra cómo la confianza es la sustancia de la que está hecha la economía. Me gustaría resaltar cómo la clave del humor es la misma que la del emprendedor, en el sentido de que el humor es también un cambio de perspectiva, un cambio de mirada, ver las cosas de otra forma, es una ruptura respecto a la forma habitual de ver las cosas. Y te produce el absurdo, te produce el humor, la risa, etc. Esto es lo que pasa con el humor al ver las cosas de forma distinta. Normalmente esperamos un discurso determinado y de repente se corta ese discurso de otra forma distinta. Es evidente que lo esperado es un resultado determinado en un momento determinado y está expectante y contento porque va a llegar antes. Sin embargo, ha habido una ruptura y un cambio porque ve ahora las cosas de una forma distinta que no era capaz de verlo antes. Bueno, naturalmente, cualquier emprendedor es una persona innovadora, creativa y a veces genera esto. Pero a veces cuidado, que la mera imitación no es la adecuada, es decir, a veces ocurre esto que no es muy eficiente. En definitiva, el optimismo no es más que aplicar un filtro a las cosas. Veíamos antes cómo el optimista destacaba algunos aspectos, veía de la realidad unos colores y unas formas, y eso es lo que realmente hace el optimista, es aplicar un filtro. Es exactamente lo mismo que hacen los emprendedores. El emprendedor ve las cosas con otra mirada, de otra forma. Por lo tanto, la tabla de salvación la tenemos en la mentalidad emprendedora, no en la mentalidad funcionarial que tenemos actualmente. Todo el mundo quiere hacer una oposición. Así la economía nunca saldrá adelante, porque esto no genera renta, no genera riqueza. Por tanto, hay que reivindicar la mentalidad emprendedora con toda energía, porque no se está promoviendo ni en el sistema educativo ni en el resto de la sociedad, que indica innovación, espíritu creativo, etc. El término emprendedor, que no es crear una empresa para dar pelotazos, adopta distintas formas. Es también el intraemprendedor, ese trabajador que ejercita su creatividad e innovación dentro de la gran empresa o entidad, y gracias a esto algunas grandes empresas españolas, grandes, son muy innovadoras porque dentro tienen intraemprendedores capaces de enfrentarse a los desafíos de su actividad sin caer en la rutina inoperante. También tenemos el autoempleador, el emprendedor social. Bueno, la buena noticia es que el optimismo se aprende. Como hemos visto, el optimismo es lo que nos hace salir de la crisis. Es además la esencia de la economía. La economía es esencialmente optimismo. ¿En qué sentido? En ese sentido del filtro, no contar chistes, naturalmente. Sencillamente, un empresario invierte cuando sabe ver la realidad y descubrir las cosas positivas, si no, no lo hace. Por el contrario, cuando los consumidores se asustan, aumentan su ahorro por motivo de precaución, detienen su consumo de bienes duraderos, coches, casas, mobiliario, ropa, y la economía entra en recesión. Así lo aplicamos en todos los aspectos y esto es lo que mueve la economía. A los que habéis llegado hasta aquí, espero haber dejado todo esto más o menos claro. No sé si lo he conseguido. Bueno, muchas gracias.